inicio al acto académico de entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario al doctor Carlos Augusto Pullen Soriano. Preside esta ceremonia el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor odontólogo Héctor Darío Macía. Lo acompaña el decano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, profesor Alejandro Vila, y le damos la bienvenida, por supuesto, al doctor Carlos Augusto Pullen Soriano. A continuación, entonaremos las estrofas del himno nacional argentino.
saludemos a la profesora Anabel Hernández, exdirectora de la Escuela de Filosofía, quien leerá la laudatio. Primero el padrino, después se toma el juramento. Bueno, cambiamos. Bueno, el orden de los factores no te la producción. Entonces, a continuación, invitamos a compartir unas palabras al decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila, en su condición de padrino del homenajeado. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Disculpen este intercambio. Yo voy a ser muy breve. Creo que el argumentos y los méritos en detalle, de acuerdo a nuestro ritual, se explayan en la laudatio. Así que lo mío va a ser mucho más escueto y más breve. En primer lugar, destacar que para nuestra Universidad Nacional de Rosario la entrega del doctor honoris causa y la máxima distinción que otorga nuestra Universidad Nacional de Rosario, nuestra universidad pública. Y este tipo de ceremonias constituyen rituales fundamentales en la vida de la institución. No solamente porque reconocemos, en este caso a Carlos Cuyen, maestro de generaciones, sino también porque los rituales nos permiten conformarnos como institución, generar momentos de integración en nuestra comunidad, pero también reconocernos y acercarnos más a lo que queremos como comunidad. Y sin ninguna duda, la trayectoria de Carlos Cuyen es un faro para nuestra comunidad de la Universidad Nacional de Rosario, por su recorrido intelectual, por su producción académica, por el ejercicio del pensamiento crítico, por la rigurosidad en sus estudios, pero también por su compromiso con la docencia, con la profesión docente, por su compromiso con la democracia, con los derechos humanos, con la universidad pública, que en estos tiempos asiagos muchas veces se ponen en cuestión cosas que lamentablemente pensábamos que no íbamos a tener que sufrir. Así que, en primer lugar, destacar esto, que estos rituales son fundamentales para nuestra universidad porque nos proyectan como institución, porque también nos muestran la ejemplaridad, porque nos dicen hacia dónde queremos marchar. En segundo lugar, destacar los méritos académicos, intelectuales, el enorme recorrido en el campo de la filosofía y específicamente en el campo de la filosofía de la liberación, las reflexiones en torno al campo educativo, en el terreno de la ética, su vínculo con los estudios humanistas, con las ciencias sociales, el pensamiento vinculado a nuestra América. Son muchos, es mucha la producción académica e intelectual, con un reconocimiento no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo. Para nosotros constituye un halago y un honor estar hoy acá, ser parte de esta ceremonia, reconocer a un imprescindible que además tenemos la dicha de decir que fue docente en nuestra casa de estudios en el ámbito de posgrado, porque parte del ritual de la entrega del doctor honoris causa es que con el juramento Carlos Cuyen va a ingresar al cuerpo de profesores de la Universidad Nacional de Rosario de manera permanente,
porque nosotros en esta casa de estudio hemos tenido el honor de tenerlo como docente en los cursos de posgrado. Y finalmente reflexionar en un tiempo tan difícil sobre el valor que tiene la educación, sobre el valor que tiene la educación pública, herramienta fundamental en la transformación de una sociedad, en el valor de la posibilidad de construir una sociedad más justa. La ética es fundamental para pensar la educación. Así nos lleva, allí nos remitimos, Carlos Cuyen. Y en un tiempo tan aciago es necesario recuperar el compromiso, proyectar valores, construir una convergencia democrática que nos permita proyectar nuestro país en un horizonte de igualdad, de pluralismo, de tolerancia. Así que nunca mejor que esta oportunidad, porque Carlos Cuyen representa los mejores valores de las tradiciones políticas, académicas e institucionales de nuestro país. Así que muchísimas gracias, estamos orgullosos de celebrar este doctor honoris causa, de tenerlo una vez más en este salón de actos que es su facultad, su casa, y en nombre de muchas generaciones que lo leyeron, que lo estudiaron, que lo tuvieron como maestro, muchísimas gracias por siempre, Carlos Cuyen, felices de encontrarnos en este momento, en este lugar, para poder declararlo doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Muchísimas gracias. Ahora sí, entonces, vamos a escuchar a la profesora Anabel Hernández, exdirectora de la Facultad de Filosofía, quien va a leer la laudatoria. Estimado público presente y también el que vendrá después por todas las formas de lo diferido y lo transferido. Comunidad toda, esa que constituimos y desconstituimos con cada acto y cada gesto, y que nos constituye a su vez como sujetos humanos, ya que solo si nos sujetamos a comunidades de pertenencia, sin obsecuencia, podemos liberarnos, como nos enseña el profesor Cuyen, a quien homenajeamos hoy. Autoridades político-académicas, señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila, señor vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, Héctor Darío Macía, quienes, con el mutuo acuerdo de los consejos directivo y superior, autorizaron a incorporar un nuevo miembro honorario al cuerpo de nuestra querida y fundamental Universidad Pública Nacional. Querida porque nada más justo para cuidar la salud de una nación que el respeto mutuo y el afecto efectivo. Fundamental porque justamente la educación universitaria como institución pública nos abre a la universalidad de un saber liberador y situado, sin confundir los necesarios fundamentos con los fundamentalismos monopólicos, monológicos y monosóficos, si queremos conservar la sabiduría de los pueblos en los que estamos. Doctor Carlos Augusto Cuyen Soriano, doctor en filosofía, pero sobre todo filósofo. Filósofo importante y relevante para reflexionarnos desde nuestra América, que nos hace pensar desde dónde estamos siendo y a no confundir ni fundir automáticamente lo importante con lo importado, y cuya obra y ejemplo nos ayuda a conocernos. Es una verdadera causa de honor estar aquí hoy reunidos en el Salón de Actos de nuestra querida Facultad de Humanidades y Artes de Rosario
para otorgar el doctorado honoris causa al filósofo Carlos Puyen, como solemos nombrarlo en forma más abreviada, quien nació en la ciudad de Santa Fe, de nuestra querida provincia, donde cursó toda la escuela primaria y secundaria, profesor y licenciado en Filosofía por la Universidad de Salvador, Buenos Aires, y doctor en Filosofía por la UBA. Antes realizó estudios como becario de posgrado en la Universidad de Friburgo, Alemania. Participó en el coloquio e intercambio con el grupo europeo integrado por Emmanuel Levinas, Paul Ricoeur, Bernhard Casper, Adrian Peparczak y otros en París. Integró un grupo interdisciplinar y foro en el coloquio de Barcelona, entre otros múltiples proyectos de investigación. Ha sido docente e investigador de grado y posgrado en muchas facultades y universidades de nuestro país y nuestra América. Fue docente en la Universidad Nacional de Rosario, en el posgrado, en la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Psicología, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. En la Facultad de Filosofía y Letras y la Asociación Psicoanalítica Argentina. En la Universidad Nacional 3 de Febrero, doctorado en Educación en conjunto con la Universidad Nacional de San Martín y de Lanús. En la Universidad Nacional del Oeste, con el programa Filosofías del Sur. En la Universidad de Flores, en la maestría en Actividad Física y Deporte. En la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la Facultad de Ciencias y Educación. En la Universidad Nacional del Litoral. En la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Universidad Nacional de Salta, en la Universidad Nacional de la Provincia de Buenos Aires y en muchas más universidades nacionales que me limitaré a mencionar en general. Quiero decir que el profesor nos aclaró que estuvo en todas las provincias de Argentina, así que me voy a quedar muy corta. Voy a nombrar simplemente las que había anotado para contarles a ustedes. La Universidad Nacional del Nordeste, de General Sarmiento, Universidad Nacional del Arte, la UNA, de Lomas de Zamora, de La Matanza, así como también en otras instituciones, tales como la Universidad Pedagógica Provincial de Buenos Aires, la Escuela de Medicina, Hospital Italiano de Buenos Aires, la Universidad Tecnológica Nacional de la República Argentina, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, la Universidad Católica de Santa Fe, la Universidad Católica de Santiago del Estero, la Universidad Católica de Córdoba, y en nuestro continente fue docente en Colombia, en la Universidad del Valle, en Cali, en Uruguay, en la Universidad de la República Montevideo, en México, en la Universidad Autónoma, en UNAM, y en la Universidad Iberoamericana, Puebla, en México, en Chile, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en Brasil, en la Universidad Federal de Pelotas, en El Salvador, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, y también ha sido invitado especial en Alemania, en Magdeburgo, en la Cátedra de Educación en Derechos Humanos por la UNESCO. Es autor de una obra fecunda, pero antes de seguir compartiendo con ustedes los cuantiosos datos de su currículum, y no se preocupen que será solo un breve resumen, porque el doctor Puyen ha cumplido 80 años y no deja de acrecentar su trabajo intelectual. De hecho, actualmente está terminando 2 nuevos libros, de los cuales seguramente les comentará hoy. Antes, decía, de seguir repasando su amplia producción académica, no quería dejar de reparar ante todo en el compromiso ético y responsabilidad social de su perfil ético-político. Quiero destacar principalmente su valor educativo ejemplar, esto es, su valor entendido a la vez como validez y valentía en su accionar. Porque quiero destacar principalmente que además de las reflexiones teórico-filosóficas muy profundas en el campo de la ética y la educación, su propio actuar con justicia y coraje lo convierte en referente. Su persona simboliza, a mi entender, la justa y necesaria relegación de honor y honradez que tantas veces hallamos terrible y peligrosamente disociadas. En tal sentido, me atrevo a decir, parafraseando a Karol Hanisch,
porque lo personal es ético, además de político. Es ético-político, como suele escribir el profesor, como se hace visible desde el solo título de su libro titulado Perfiles ético-políticos de la educación, de Paidós 2004. Como ya lo había escrito en su crítica de las razones para educar de 1997, y reformulando aquel dicho de Pascal, dice allí Huyen: el pensamiento tiene razones que la política no puede censurar y la política tiene razones que el pensamiento debe criticar. Pero al decir que lo personal es ético o político, me refiero especialmente a lo que cuenta el doctor Carlos Huyen Soriano en el prólogo de su último libro publicado el año pasado, La Sofía primero, la Episteme después, coeditado conjuntamente por UNR Editora, el CEDET, Centro de Estudios, Desarrollo y Territorio de Rosario, y la editorial Fundación Ross, el año 2022. Cuyo fragmento quiero citar completo porque muestra de un solo trazo todo lo que condensa y refleja en muchos órdenes a la vez. Dice allí, abro cita: el libro es el resultado de 25 reuniones de trabajo entre 1979 y 1981 con un generoso grupo de profesionales que, sabiendo que me habían pedido la renuncia a la Universidad de El Salvador, donde me había refugiado laboralmente en los años difíciles de la dictadura, y me habían pedido que me fuera porque esa universidad decidió darle una distinción honorífica al dictador Macera, y yo, siendo decano de la Facultad de Filosofía de esa universidad, me negué en el consejo académico a que se le diera esa distinción a semejante asesino y dictador. Y entonces me cerraron las puertas, y como no tenía trabajo, ese grupo de profesionales me ofreció el seminario, incluyendo la posibilidad de un trabajo remunerado. Fin de la cita. Entendemos lo que de verdad se pone en juego en estos actos simbólicos, aquel y este también. Porque aquella distinción honorífica que usted, profesor, ha negado justamente por razones ético-políticas y respeto a los derechos humanos, hoy la recibe usted aquí, profesor, en la Universidad Nacional de Rosario. Y extendemos también a través de su homenaje el reconocimiento a ese grupo de profesionales que lo acompañaron y apoyaron con su solidaridad. Las clases de ese seminario, recuperado como libro y activado como acto solidario, exponen un estudio histórico-filosófico del mito que nos ayuda a comprender el sentido de lo que se juega en aquella sentencia de Paul Ricoeur cuando dice, cito, hay que destruir los ídolos para que hablen los símbolos. Recepcionado y encarnado por la filosofía huyeniana. Esta filosofía, como les decía, solamente resumiré mencionando algunos de sus libros que invitamos a leer porque profundizan la búsqueda de nuestra sabiduría como pueblo y porque, como corresponde a toda experiencia del saber, no dejan de estar siendo revisados y reversionados, tales como Fenomenosofía de la crisis moral, sabiduría de la experiencia de los pueblos, 2015, las 40, que revisa y corrige la versión titulada Fenomenología, de 1978, editorial Castaneda, ya editada. Reflexiones desde Nuestra América, 2016, nueva edición de las 40, corregida y aumentada, que unifica la anterior versión en 3 tomos, publicada en Rosario por Editorial Ross, 1986-1987. Autonomía moral, participación democrática y cuidado del otro. Bases para un currículum de formación ética y ciudadana. Buenos Aires 2004, tercera edición, corregida y aumentada, de Ediciones Novedades Educativas 1999. Crítica de las razones para educar. Temas de filosofía de la educación 2001, tercera reimpresión. Buenos Aires, Paidós 1997. Perfiles éticos políticos de la educación, nueva edición 2015, Buenos Aires, Paidós 2004. Resistir con inteligencia, México, Casa de Cultura 2007. Ya termino. Entrañas éticas de la identidad docente 2009, Buenos Aires, Estela La Crujía. Ética, ¿dónde habitas? 2019, Buenos Aires, Editorial Las 40.
Hegel y el porvenir de la moral moderna, 2019, Rosario, UNR Editora, CEDET y Editorial Fundación Roth. La Sofía primero, la Episteme después, en torno al tema de los mitos, 2022, Rosario, UNR Editora, CEDET y Editorial Fundación Roth. Y tantos más como compilador, además de muchísimos artículos que no mencionaré. Por último, es esto una verdadera causa de honor para nuestra institución y su filosofía, porque las acciones son dialógicas. Incorporando al doctor Carlos Augusto Puyen Soriano a nuestra universidad, gestamos históricamente nuestras humanidades, es decir, nuestros saberes acerca de lo humano y nuestro sentido de humanidad, que nos interpelan siempre sin autorizarnos a idolatrar. Sin más demora, le damos la palabra a nuestro querido homenajeado, a quien hemos venido a escuchar. Muchas gracias. Invitamos ahora al vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario, profesor odontólogo Héctor Darío Macía, para que nos dirija unas palabras. Buenas tardes, señor decano, un placer. Doctor Carlos Augusto Santiago Puyen Soriano. Autoridades, docentes, no docentes, estudiantes, graduados, familia. Doctor Iván Puyen, un placer verlo, agradecido por estar usted también acá. Otro honor institucional de la Universidad Nacional de Rosario. Muy fuerte aplauso por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando. Porque a mí me pasa muchas veces que se escriben letras en distintas hojas para que yo las lea. Y normalmente no las leo. Porque me parece que es más importante decirles lo que uno siente, lo que uno ve y lo que podemos expresar. Por supuesto que se ha hecho un resumen del cual tengo muchas coincidencias y creo que la profesora lo ha hecho muy bien. Yo quiero hablar de lo que significa para nosotros como universidad estar en este aula magna y poder reconocer a un miembro como el doctor Carlos, si él me lo permite. Hoy nos conocimos y ya estuvimos charlando un rato y me tomo esta atribución de rosarino santafesino, como charlamos en el decanato. Y porque me parece que es importante en estos 40 años de democracia seguir reconociendo lo que tenemos. Porque estamos en la Universidad Nacional de Gestión Pública, porque estamos en la Universidad Nacional de Ingreso Irrestricto, porque estamos en la Universidad Nacional No Arancelada. Y perdónenme si lo hago a viva voz, pero es lo que yo siento y lo que hago todos los días de hace 39 años que estoy en la universidad. Estamos atravesando un momento donde alguno que otro nos quiere decir que la universidad pública no es la mejor. No tengan duda que es la mejor. Reconocemos errores, reconocemos situaciones por mejorar, pero no tengan dudas que esos proyectos que les quieren decir a la sociedad, que tienen una evaluación de ingreso, donde le dicen qué deben estudiar y no qué queremos estudiar. Yo soy odontólogo, porque esta democracia y esta universidad me permitió serlo. En esos sistemas que le quieren contar a la gente que han fracasado en Latinoamérica y en el resto del mundo, uno se somete a una evaluación y saca un porcentaje o un puntaje. Entonces le dicen a Carlos, que podría estudiar ingeniería, con el respeto que me merece la ingeniería, pero Carlos tenía que ser filósofo.
No nos podíamos perder de los Carlos y de los Iván que tenemos en nuestra universidad. Y después le quieren plantear un sistema arancelado, con voucher o como le quieran llamar. Yo tuve la oportunidad, por trabajo, de estar en Chile, de ir con un taxista que tenía a su hija en la universidad y que tenía que pagar $1000 por mes. Y como en enero no había clase, le cobramos la matrícula. Si quieren que hablemos de universidad, aquí estamos. Vengamos de Bolonia a esta parte. Ya el país y la República tuvo una década donde nos quisieron decir que las gestiones privadas son superiores a las públicas, con respeto a otras gestiones. La construcción de la educación en el mundo viene desde las universidades de gestión pública. Si quieren podemos hablar de ciencia y tecnología. ¿Quién puede dudar que son pilares de crecimiento de un país y una república? ¿Quieren que hablemos de educación? Acá estamos para hablar de educación. ¿Quieren que hablemos de un derecho a la vida que es la salud? Hablemos de la salud. Reconocemos todo lo que hay por mejorar, pero que no tengan dudas que porque tenemos 40 años de democracia y vamos por más, tenemos la posibilidad de tener a Carlos acá y a tantos otros que vendrán. La Universidad de Gestión Pública, sin ninguna duda, es la universidad del pueblo. Sin ninguna duda, es la universidad de cada uno de los ciudadanos que con sus impuestos lo sostiene. Solamente, y lo dijo el ministro de Educación hace un tiempo, en el acto que tuvimos la posibilidad con el señor rector, que deja sus saludos y sus disculpas, no está en la ciudad por cuestiones presupuestarias, y solamente el 5.3% de la población podemos ser universitarios. Tenemos que ir por mucho más. No hay país que no haya crecido con las universidades de gestión pública, no hay país que no crezca con la educación, no hay país que no crezca con la ciencia y la tecnología. ¿Quieren que debatamos sobre esto? Aquí estamos. ¿Quieren que hablemos de historia? Acá estamos. ¿Quieren que nos permitamos tener honores como los de hoy, que sumamos al claustro de nuestros docentes a Carlos? Porque eso también nos honra como Universidad Nacional de Gestión Pública. A partir de hoy, con este reconocimiento que hacemos a Carlos, sumamos al claustro docente de la Universidad Nacional de Rosario a un docente, como Ayúcules. Y porque estamos en esta universidad lo podemos hacer. Gracias. Hoy nos conocimos, charlamos un ratito. Nos unen los colores del fútbol, nada más que el de Santa Fe y el de Rosario, pero son los dos rojinegros y de eso también charlamos. Nos une la pasión del fútbol y no, por ahí no. Unión, bueno, tenemos la diferencia familiar entre Unión y Colón, pero bueno, la dejamos para otro momento, pero bueno, lo lindo que a todos nos apasiona el fútbol. Y todo lo que estamos acá nos apasiona la Universidad Nacional de Gestión Pública, la Universidad Nacional del Ingreso Irrestricto y la Universidad Nacional no arancelada. Por eso, y con honor, quiero decir, bienvenido a nuestro claustro, doctor Carlos Puyen, y si me lo permiten, con un fuerte aplauso, Universidad Pública siempre. Muchísimas gracias. Ahora el vicerrector de la Universidad Nacional de Rosario va a proceder a tomar juramento. Damos lectura a la resolución número 321/2023, según la cual la Comisión de Asuntos Académicos avaló la solicitud del señor rector de la Universidad Nacional de Rosario para que se le otorgue el título de doctor honoris causa de la UNR al doctor Carlos Augusto Puyen Soriano. Atento a lo dispuesto por el artículo 14, inciso I del Estatuto de la UNR, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario resuelve.
Artículo primero, otorgar al profesor Dr. Carlos Pullen Soriano el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Artículo segundo, encomendar el padrinazgo del doctorando del profesor Dr. Carlos Augusto Pullen Soriano al señor decano de la Facultad de Humanidades y Artes, profesor Alejandro Vila. Artículo tercero, inscríbase, comuníquese y archívese. De inmediato, el señor vicerrector procederá a efectuar la toma de juramento. Carlos, jura respetar y hacer respetar, en cuanto a usted dependa, el Estatuto de la Universidad Nacional de Rosario y colaborar con todos sus esfuerzos en la defensa de sus principios y en el logro de sus fines. Sí, lo juro. Gracias. A continuación, se hará entrega del diploma y la medalla que acreditan el título otorgado. Bueno, Carlos, le vamos a entregar el diploma de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. De la facultad. Vamos a ver qué tiene. A ver qué tiene. Discursos inaugurales en el día de creación, qué lindo. Friedrich Horst, muy bien en alemán. La libertad y el orden en la filosofía política. ¿Está bien? Ahora escucharemos la conferencia del flamante doctor honoris causa de la UNR, Carlos Augusto Pullen Soriano, titulada Alteridad y Estar, condicionantes del trabajo universitario de enseñar y aprender. No sé qué me va a salir. Yo soy pisciano, por lo cual tengo que tener el pañuelo cerca porque las ganas de llorar son muy fuertes. Por todo lo que he escuchado, por verles las caras a todos y todos, a todos, como se dice ahora, que están acá presentes. Porque no puedo menos que decirles que me siento muy feliz de estar formando parte a partir de ahora de esta gloriosa Universidad Nacional de Rosario. Yo quiero hacerles una reflexión, si es que puedo. Porque además me parece que cuando preparaba esto me resultó simbólico que se hiciera el día de hoy, 2 días después del Día del Maestro y la Maestra y los maestres, todos, que de alguna manera es el Día de la Educación. Y lo siento muy a fondo, entre otras razones, porque yo
Yo tengo, yo este año cumplí, se los cuento, no se asusten, 80 años. Pero la verdad es que siento que hay mucho que hacer. Y sigo trabajando. Estoy jubilado, un buen viejito. Pero trabajo contratado en montones de universidades del país, no les miento. Desde Jujuy y Salta hasta Tierra del Fuego, no hay provincia donde no se ha dado un curso de posgrado. Y después también hermanos países como Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador y de una forma muy particular México, a donde he hecho 21 viajes. No me pregunten, a más cerca, ¿ahí me escuchan mejor? No me pregunten sobre los lindísimos paisajes mexicanos. Pregúntenme por las muchas universidades que recorrí en 21 viajes. Encima conectado con un grupo, la Casa de la Cultura del Maestro mexicano. Peleadores con las políticas que muchas veces se consideraban antipopulares, antidemocráticas. Son mis grandes amigos mexicanos. También les puedo nombrar rectores, vicerrectores, decanos, etc. Pero quiero decir, a veces hay cosas que uno rescata como con más fuerza. Y no puedo dejar de decirles que algo que rescato muy fuerte de esta universidad cuando me invitaron a dar un curso. Y tuvimos un curso y una charla, diría yo, con un grupo de estudiantes que los encontré con un calor democrático y de resistencia enorme a la pretendida ilusión de un pensamiento único, hegemónico que tenemos que repetir. Supongo que algunos de los que están acá presentes pertenece a ese grupo y si no, no importa, se lo cuento yo, porque a mí me emocionó y de mis muchas experiencias docentes es de las más fuertes que he tenido. Por la lucidez, por la claridad y por el compromiso que mostraron esas estudiantas y estudiantes de esta querida Universidad Nacional de Rosario. No puedo no decirlo, hay que decirlo. Sobre todo porque además confío que esto se repita. Sobre todo que se repita el entusiasmo por estudiar, por pelear, por luchar. Bueno, obviamente por la misma edad que tengo, me tocó vivir cosas como muchos de ustedes seguramente muy difíciles en este país. Quería rescatar entre estas cosas muy difíciles, por supuesto las más difíciles sabemos cuáles son, la cantidad de detenidos, muertos, desaparecidos, etc. Pero quería referirme a lo que pasó con las universidades. Suspendieron de golpe los concursos.
porque querían que fueran profesores los que apoyaban los golpes militares. A mí me tocó vivir esto. Yo concursé igual, por eso después me echaron, pero no importa. Quiero decirles con esto algo que justamente nos honra como universidad, es que los profesores a cargo de las materias tienen que concursar. Y eso es importante, porque es de alguna manera mostrar no solo lo sabido, sino la forma que quiere enseñar. Y todo eso, perdón, como buen viejito soy anecdótico, porque no puedo dejar de hacerlo por cosas que me pasaron. Lo que yo pensaba plantearles hoy, más académicamente, yo tengo algunas obsesiones, todos tenemos algunas. Y en particular tiene que ver con el pensamiento de dos grandes autores que para mí fueron enormemente iluminadores, y me voy a animar a contarles anécdotas. Me refiero a Emanuel Levinas, un autor judío de origen lituano que sufrió el Holocausto, perdió a su familia. Y Günther Rodolfo Kusch, nacido en Alemania, pero que se fue a vivir a Maimará, en la quebrada de Humahuaca, y trabajó permanentemente con los indígenas. Yo había propuesto a Anabela, de alguna manera, digo Anabela para la que nos relacionamos y me pedía el tema, dos tesis clave de estos autores. Levinas es un autor de ética que, por supuesto, cuando largó sus libros, sus compañeritos franceses lo miraron torcido, porque cuando salió del Holocausto fue a trabajar a Francia, a París. Pero rompió muchos esquemas clásicos de la ética y propuso cosas fascinantes. Y yo tomo una idea para planteárselas hoy a ustedes desde la emoción que me da recibir este regalo del doctorado de Honoris Causa. En su libro principal lo termina con esta frase, tiene mucho escrito. Me voy a cuidar porque soy muy fanático de él, así que voy a decir muy poco. La ética primero, la política después. Esto es claro. Porque rompiendo las maneras como se fue entendiendo la política durante siglos, insistió que el punto clave es atender al otro en cuanto otro, lo cual es anterior a todo intento de representárnoslo. Es bueno, es malo, trabaja poco, no es buen alumno. Hay algo anterior a todo esto que se muestra en el rostro del otro. Haberse animado a decir esto a comienzos del siglo XX fue un paso gigante. Y ahora viene la anécdota. Yo le prometí que iba a hacer una anécdota. En un momento,
siendo yo en ese momento, hasta que me echaron decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad de El Salvador, de los jesuitas en Buenos Aires, lo contaron recién. Me echaron porque yo me opuse a que le dieran la distinción a Macera y se la dieron, y entonces salí de la reunión del Consejo Superior y me echaron. O sea, me pidieron la renuncia elegantemente. Con un grupo de gente cansado de que nos dijeran simplemente subdesarrollados a nuestros pueblos, a nuestra gente colonizada fuertemente y conquistada por los poderes hegemónicos que se emitieron a hacer esto. Se nos propuso a un grupito, y yo tenía algo de líder de ese grupito, o de charlatán, como quieran llamarlo, como se dice ahora, chamullero. Vamos a reunirnos y ataquemos la idea de que somos subdesarrollados, porque nos dicen así, para decirnos desarróllense. ¿Y qué quería decir desarróllense? Miren, acá tienen el desarrollo, este modelo único, hegemónico, que fue la cosa que hizo el conquistador y el colonizador. ¿Usted quiere pensar bien? Acá tiene la manera. ¿Usted quiere ser un buen ciudadano? Acá tiene la manera. Y ahí, en una reunión, y a mí me gusta contar la anécdota, que le hicimos en una ciudad muy pequeña de Córdoba, Altagracia, pero que se llama Altagracia, y no es casual. Fuimos ahí porque nos gustaba Altagracia, pero Altagracia. Decidimos fundar la filosofía de la liberación. Es decir, justamente criticar a fondo la idea de creer que somos subdesarrollados, porque para desarrollarnos se tenía que desarrollar más nosotros, o sea, obvio, si no íbamos a seguir siendo toda la vida subdesarrollados. Y el problema de fondo era liberarnos. Acá jugó mucho el pensamiento de Paulo Freire en nuestra América, que fue pionero de muchas de estas cosas. Se animó a decir, si bien centró su pensamiento en no convertir objeto en sujeto, lo cual es muy importante, pero habló de la pedagogía del oprimido y escribió un libro con ese nombre. Bueno, fundamos este movimiento que rápidamente se expandió con amigos uruguayos, chilenos, brasileños, mexicanos, colombianos, de El Salvador. Y viene la anécdota más fuerte, si me la permite. Perdonen que me salgan estas cosas, pero es como una forma muy personal y profunda de agradecerles este honor que me están haciendo. En un momento logramos armar una reunión invitando a Levinas, a Paul Ricoeur, a unos cuantos filósofos muy importantes franceses, por supuesto, que nos financió una institución alemana que nos dio la plata para hacerlo, para poder pagarle a esta gente que venía, y le hicimos en Buenos Aires. Pero bueno, en esta reunión quedó que esta fundación alemana nos dijo,
Bueno, pero el encuentro, porque pertenecía al grupo y los otros grupos, a varios. Había un grupo que estaba también en Estados Unidos, un grupo en España, un grupo en Francia, un grupo en Alemania. Y nos dijeron los alemanes, vamos a hacer una reunión de todos los grupos, ustedes argentinos también. Por supuesto que nos financiaron, si no, les decíamos muchas gracias, listo. La Friedrichshain Stiftung, una muy fuerte fundación alemana. Pero ¿saben qué es lo paradójico? Cuando nos llega la invitación nos dicen, la reunión va a ser en París, en el Goethe Institut. ¿Saben lo que son los Goethe, no sé? Porque se aprende el alemán. Y hay que hablar en alemán. Cuando yo recibí esta noticia, con mis compañeros de la Filosofía de la Liberación dijimos, ¿pero por qué estos alemanes hacen esto en París y nos obligan a hablar en alemán? Y la respuesta fue, porque Manuel Levinas, después de haber sufrido el Holocausto y haber perdido parte de su familia, se juramentó no volver a pisar tierra alemana. A pesar de que él había estudiado en una universidad que yo estudié en Alemania, de Freiburg, con filósofos de primera como Husserl, Heidegger, a los cuales criticó muchísimo. O sea, la razón por la que se hizo así era para que pudiera ir Levinas, porque él se había prometido a sí mismo no volver a pisar tierra alemana después de todo lo que sufrió él y muchos otros que compartieron lo terrible del Holocausto. Y ahora viene la anécdota personal. Por supuesto que chocho fuimos. Además, como bueno, colonizado, París, qué linda ciudad. Al Goethe Institut. El expositor de nuestro grupo argentino fui yo. En alemán, claro. Estábamos en el Goethe Institut y había que hablar en alemán. Y lo tenía enfrente a Levinas. La emoción que tenía. Porque hasta ese momento no lo había conocido personalmente. En el momento más importante de ese congresito es cuando se toma un café. Los congresos ahora sí, pero en el momento más lindo cuando se toma un café, conversamos más suavemente todo. Me llama Levinas, estábamos enfrente. ¿No se escucha? ¿El que vaya allá afuera? No. Dos micrófonos encima, bueno. Está bien, para este momento vienen bárbaros. Me llamó y me dice, venga, profesor. Y me acerqué a él que estaba enfrente en la mesa, que estábamos reunidos de todos estos países que les mencioné, de Estados Unidos, de Francia, de España. Me dio un abrazo que yo creí que me caía. Miré si había una silla cerca. Por suerte había una. ¿Y saben qué me dijo? Profesor, no pierda nunca la pasión con que usted piensa. Y agregó, nosotros los europeos la perdimos hace rato. Solo un grande puede decir él. Ahí me senté, porque ya no estas cosas tan fuertes, por eso no podía dejar de contárselos. Más allá de que a esa altura yo ya había leído casi toda su obra, que es mucha, y el trabajo, y escribí cosas sobre él y demás.
Y el otro gran pensador que les quiero mencionar es Günther Rodolfo Kusch. Como suena su nombre, era nacido en Alemania, pero lo trajeron a vivir acá. Y fue profesor en la Universidad de La Plata, Buenos Aires, de arte, porque le gustaba mucho el arte, hasta que decidió investigar lo profundo de América. Y ahí se fue. Concursó en la Universidad de Salta, que ganó el concurso de profesor ahí, pero se fue a vivir a Maimará, que está en la quebrada de Humahuaca. Un lugar divino, como en general toda la quebrada de Humahuaca. Hoy hablábamos, ¿no?, de Jujuy y esos lugares hermosos que tiene. Y ahí se casó, tuvo sus hijos chiquititos, los crió ahí en Maimará. Bueno, de su pensamiento he escrito mucho yo, y ahora estoy terminando un librito que le prometí justamente a la buena señora que me está mirando ahí. Igual que de Levinas. El de Levinas lo tengo listo, y el de Kusch te lo voy a mandar prontito. Si lo quieren editar como la otra vez, porque Silvina Ross quiere también colaborar en la edición. Pero bueno, se dé o no se dé, no importa. Bueno, con Kusch tuvimos una gran amistad. Más allá de nuestros intercambios académicos, yo tengo muchas cosas. Yo le mandaba lo que estaba pensando y él me contestaba y me mandaba lo que estaba pensando. O sea, esos aprendizajes profundos, hondos. Pero la anecdotita es esta, porque terminamos siendo amigos en el fondo. Cuando iba a Buenos Aires viviendo en Maimará, venía en una camioneta, las viejas camionetas Zika, quizás la gente mayor que está acá se acordará de esas camionetas, para los más jóvenes a lo mejor no les suena. Demoraba 2 días en llegar desde Jujuy a Buenos Aires y paraba en mi casa. Bueno, la anécdota es esta. Perdonen que me quede con las anécdotas, pero además les quiero decir la frase de fondo de él. Así como le dije de Levinas, la ética primero, la política después. Atender al otro en tanto otro como lo clave, sin meterle representaciones, imágenes, meterlo en una totalidad. Es el otro cuando otro encima me está diciendo: heme aquí, no me violentes, enséñame, ayúdame, sáname, pero no uses nada de eso para violentar, para reducirme a una mismidad, para reducirme a una totalidad. Esto es lo de Levinas. Termino la anécdota de Kusch. Llegó un momento que estaba muy enfermo, murió muy joven. Para lo viejito era joven, tenía 48 o 49 años. Y la mujer inteligentemente, después que lo hizo tratar en Salta y en Jujuy, se dio cuenta que era muy grave la situación y dijo en Buenos Aires: bueno, esta cosa que tenemos, no nos vamos a engañar. Desde la colonización hasta acá, bueno, lo trajo a Buenos Aires para ver si lo podían curar. Y lo primero que hizo Kusch fue llamarme y me dijo:
venga a visitarme. No me dijo venga, me dijo vení a visitarme. Lo fui a visitar a la clínica donde estaba. ¿Te vas? ¿Está bien? Se cansó mi hermanito. Bueno, les termino la pregunta. Entonces fui al hospital. Él estaba tendido en una camilla. Casi no podía hablar ni moverse. Pero por eso cuento la anécdota. Cuando me vio y me reconoció que lo estaba visitando, como pudo estiró sus brazos a media y agarró los míos. Y fue sencillo lo que me dijo. Carlos, sigamos pensando. ¿Cómo no le voy a contar esto? Sigamos pensando. Y dicho por Kusch quería decir, y era lo otro que yo había preparado, si iba a hablar más seriamente. Acá estoy hablando con anécdotas, pero estoy diciéndole lo importante. El pensamiento, tengo una frase de él, no se ve ni se toca, pero pesa, está arraigado al suelo que habitamos. Él explotó muchísimo la distinción que tiene nuestra lengua entre estar y ser, que los vuelve locos los que aprenden en nuestra lengua. Porque no saben cómo se dice, ¿soy sentado o estoy sentado? Porque en su diccionario, to be, ser o estar, etro, ser o estar, sein, ser o estar. ¿En qué quedamos? Es una cosa muy curiosa de nuestra lengua. Y Kusch la explotó filosóficamente de una manera extraordinaria. Porque justamente el colonizador nos dijo, dejen de estar, acá tienen el ser. O sea, negó el estar, que es lo que nos arraiga al suelo que habitamos. Lo que pasa es que estar arraigados a ese suelo muchas veces, Kusch trabajó mucho esto, nos da miedo. Porque por ahí nos encontramos con gliptodontes, con demonios, con dioses, pero estamos arraigados al suelo que habitamos. Y lo comento porque de alguna manera saben que siento en este momento que esta distinción que me están dando me arraiga a este suelo que habita la Universidad Nacional de Rosario, más allá de que yo sea santafesino y más allá de que vivo en Buenos Aires. Pero de veras, el estar. Y esta era la otra idea que yo quería profundizar con ustedes. La de Levinas era la ética primero, la política después. Y la de Kusch es el estar primero, el ser después. O sea, la apuesta es estar siendo y no pretender ser sin estar. Ahí está la clave. Buena parte de lo que se comentó hablando de la universidad recién, los señores Edoico, el que me prestó me dio a hacer el juramento, y el decano, que tiene que ver con esto. Animémonos a estar siendo. Porque en el fondo, lo que nos diferencia a los humanos
no es el estar. Todos estamos arraigados al suelo que habitamos. Lo que nos diferencia es que vamos encontrando como estar siendo, o sea, qué símbolos culturales, qué formas tenemos de poder encontrar sentido a la vida, nada más ni nada menos. Y creo que esto es la otra cosa que a mí me impactó mucho y que yo quise traerles a ustedes esta, ya podemos decir, noche, ¿no? La ética primero, la política después, que tiene que ver con el respeto al otro en tanto otro. Hay una palabra española muy interesante, en ética la usamos con frecuencia. Responsabilidad. ¿Pero qué quiere decir responsabilidad? Que somos capaces de responder. ¿Y a quién respondemos? Al otro en cuanto otro. Y me está diciendo, enséñame, ayúdame, sáname, pero no me violentes. Esto es una clave. Y Kusch liga esto a lo que él llamó, y es uno de sus libros muy importantes, la América profunda. Porque justamente el conquistador, el colonizador vino y nos dijo, dejen de estar, aprendan a ser, desde un modelo hegemónico, único, etc. Y desde el estar se resistió. Por eso él trabajó muy a fondo la cultura indígena, andina, no solo de nuestro país, sino también de Perú, Bolivia, la guaraní, Paraguay y después del sur. Es decir, de alguna manera, lo que el conquistador y el colonizador encontró. Bueno, estimadas y estimados, para mí lo que es importante de todo esto es defender lo más que podamos la universidad pública, la educación pública, y que podamos enseñar a todas y todos y aprender de todas y todos. Quizás quienes hemos dedicado la vida a enseñar nos damos cuenta lo mucho que aprendimos enseñando. Cuando uno le dice a un alumno en una clase, ¿de dónde sacaste esto? Y a lo mejor el alumno nos dice, y lo leí en un diario. No, querido, tomar los libros, anda a la biblioteca y yo te voy a recomendar qué tenés que leer. Perdón, lo digo de una forma cariñosa. Pero en última instancia, es clave que nosotros, como trabajando en la universidad, no nos engañemos con el pensamiento único y no nos engañemos, como dice Kusch, con la ira del mercader que nos quiere de alguna manera vender información que no es lo mismo que conocimiento.
Bueno, esto se los dejo para que lo pensemos todos, pero me parece que lo interesante de la universidad es que trabajamos el conocimiento y no la mera información. Y lo que yo quería proponerles hoy, como una forma de agradecer esta honra que me han hecho de pertenecer a esta universidad, ya me siento parte de la universidad, les agarro, pues ya juré y todo, pero de alguna manera creo que el tema de fondo es que nos animemos a la preeminencia de la ética sobre la política, en el sentido que la política no tiene ninguna razón para violentarnos. Tiene que estar animada por la ética. Fácil de decir, pero en el fondo es uno de los desafíos más fuertes. O sea, atender el rostro del otro y no pretender de alguna manera mimetizarlo, de alguna manera representarlo, y entonces lo meto en mi conciencia, que es un poco lo que nos enseñaron desde Parménides y Sócrates y todos los muchachos. Pero demoramos mucho en entender algunas cosas. Bueno, en última instancia, yo les diría que nada justifica negar el mero estar con lo que llaman sus verdades seminales. Una metáfora hermosa, Cuyo es muy metafórico. O sea, como seminales, como siembra, que crecen y no sabemos por qué. O no crecen y tampoco sabemos por qué. Pero desde estas verdades seminales, que son los símbolos y los sentidos que vamos encontrando para vivir, vamos a lograr, y vuelvo a citar una expresión de Kush, aciertos fundantes. Qué hermoso. Aciertos pertenece a una lógica lúdica. ¿Vieron cuando uno dice acerté o no acerté? Aciertos, no certezas que nadie las saca de acá. ¿Y saben qué? Siguiendo con Kush, con todas estas cosas, se anima a decir, podemos crear el mundo de vuelta. ¿Ah? O sea, de alguna manera, no dejar que nos domine un solo modelo de pensar, de sentir las cosas, que obviamente, y es otra de las metáforas que usa, cambiamos la ira de los dioses por la ira del mercader. Si no nos quisiera imponer más el mercader sus cosas, cambiaríamos el mundo. Por supuesto que son cosas fáciles de decir, hay que dar mucha vuelta y demás, pero hace bien decir. Ya hablé demasiado, pero la verdad es que estoy muy feliz. Y en última instancia lo que me queda por decir es un profundo agradecimiento a esta querida universidad por lo que me está otorgando y porque me incorporó. Espero que no me echen, pero me incorporaron.
seguro que nos vamos a volver a ver. Porque yo, a pesar de mi vejez, sigo trabajando mucho. Y mientras lo siga haciendo, lo voy a hacer. Lo cual hace que me pueden invitar si quieren. Además, ahora hay una ventaja, esta otra anecdotita. Yo, dado posgrado, como se dijo recién cuando me presentaron, vos estuviste hablando, Anabel, de todo esto, por todas partes, todas las provincias y muchos países de América Latina e incluso de Europa, de España, Francia, Italia. Pero este último tiempo, digamos estos últimos añitos, las universidades con buen criterio voy a agregar la palabra exacta, económico, nos invitan, por lo menos a mí me invitan a dar los cursos de posgrado, pero que sean virtuales, porque así no tienen que pagar pasaje, no tienen que pagar alojamiento, no tienen que pagar comida, pagan honorario, pero... Y yo lo entiendo, porque las universidades con esto ahorran mucha plata y no pierden la posibilidad de contratar a gente que les gusta contratar. Por supuesto que no es lo mismo pasar 2 horas sentado mirando nada más que caritas a dar una clase con los cuerpos presentes. Eso no hay duda. Pero yo entiendo esta táctica que tomaron muchas universidades porque ahorran plata cuando los presupuestos de las universidades no son, no es así, no son la abundancia caminando, y entonces es importante. Pero bueno, yo les prometo que les voy a mandar muchas cosas que había escrito, pero lo que quería era decírselos más sin leer. Porque además confieso de veras que estoy emocionado. Les dije recién, y no es en chiste, soy pisciano. Y los piscianos tenemos el problema que nos emocionamos con mucha facilidad. Y tendemos a llorar. De veras, muchas gracias y confío que nos podamos volver a ver. Por haber venido y de esta manera damos por concluida esta ceremonia. Gracias.